Bienvenidos a la clase número 7 del curso de 3D Math. Hoy vamos a ver Matrix Multiplication. La multiplicación de matrices es tener dos matrices, multiplicar una por la otra, pero al contrario que los números, las matrices tienen que tener determinadas restricciones para poder multiplicarlas. En este caso, fíjense, la cantidad de columnas de la matriz que vamos a multiplicar a izquierda tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz que vamos a multiplicar a derecha. La cantidad de filas de la primera matriz no importa, la cantidad de columnas de la segunda matriz no importa. Lo que sí tiene que matchar es la cantidad de columnas de la primera con la cantidad de filas de la segunda. Entonces acá se puede llevar a cabo, por ejemplo. Pero en este caso no, porque la matriz C tiene dos columnas y la matriz D tiene tres filas. No machean, entonces no se puede llevar a cabo la multiplicación. ¿Cómo se lleva a cabo la multiplicación? La matriz resultante va a tener la misma cantidad de filas que la primera matriz y la misma cantidad de columnas que la segunda matriz. Esas van a ser sus dimensiones. Y fíjense cómo está relacionado cada elemento. Se agarra una fila, se agarra una columna y va a ir a parar determinado resultado acá. Para empezar con la explicación, vamos a empezar hablando de la fila y la columna que se toman en cuenta. De la matriz a izquierda se toma en cuenta una fila. De la matriz de la derecha se va a tomar en cuenta siempre las columnas. Se va a hacer determinada operación con esta fila y esta columna y el resultado va a ir a parar al lugar que mache este número de filas con este número de columnas en la matriz resultante. Fíjense de nuevo que esta matriz tiene la misma cantidad de filas que la matriz que multiplicamos a izquierda y la misma cantidad de columnas que la matriz que multiplicamos a derecha. Y la dimensión, acá está la restricción, cantidad de columnas de la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. Entonces, esto que es un poco más de lo que hablamos antes, fíjense cómo se repite. La pregunta es, ¿qué operación se hace con determinada fila y determinada columna? Se multiplica miembro a miembro y se lo suma. Fíjense, 2 por 1 más 5 por 4 más 7 por 7 igual a 71 y eso va a parar acá. En este caso, fíjense, 1 por 2 más menos 1 por 4 más 4 por menos 2, esa suma termina siendo menos 10 y va al lugar correspondiente a la fila y columna que se toman en cuenta. Quizás se dieron cuenta en la slide anterior, esto equivale a hacer el producto punto entre determinada fila y determinada columna, que es justamente la suma de la multiplicación miembro a miembro. Entonces podríamos decir que este elemento equivale al producto punto de la primera fila por la segunda columna, este primera fila por segunda columna, este por tercera, este segunda fila por primera columna, por segunda columna, por tercera columna, tercera fila producto punto por primera columna, segunda columna y tercera columna. Entonces fíjense que hay una relación de producto punto entre fila y columna para computar la multiplicación de las matrices. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se realiza la multiplicación de matriz de una forma más animada. Fíjense que lo que se computó es el producto punto de nuevo entre cada fila con cada columna en la fila y columna correspondiente de la matriz resultante. Pregunta. Pueden pausar el vídeo y tratar de resolver el ejercicio. ¿Cuál sería el resultado en esta multiplicación de matrices? Vamos a ir paso a paso. Primero se computa el producto punto entre cada fila y cada columna. Se simplifica la operación para llegar finalmente a algo más pequeño y luego al número resultante, habiendo cancelado todos los términos, habiendo sumado o restado todos los términos. Entonces nos queda la matriz resultante y podemos ver que multiplicar esta matriz por esta matriz nos da como resultado esta matriz. ¿Qué pasa si multiplicamos una matriz por la matriz 0? Recuerden que la matriz 0 es la matriz donde cada
fila y columna, cada elemento es 0. Entonces, si multiplicamos una matriz por la matriz 0, equivale a la matriz 0. Esto no solo es intuitivo, sino que recuerden que el producto punto entre un vector cualquiera y el vector 0 siempre nos va a dar 0. Matriz de identidad. La matriz de identidad es una matriz que tiene todos unos en la diagonal principal, es cuadrada y todos ceros en todos los demás elementos. Fíjense, tenemos el caso más simple, que es tener una matriz de 1 por 1, entonces el número 1 va a ser la matriz de identidad. Y fíjense los casos con dimensión cuadrada de 2, de 3 y de n. La característica que tiene esta matriz es que cuando multiplicamos un vector por esta matriz, nos da exactamente el mismo vector. Fíjense en este caso, este vector es column major, por eso se tiene que multiplicar a la derecha para que la cantidad de columnas de la primera matriz sea igual a la cantidad de filas de la segunda, y el resultado nos va a dar el mismo vector. De igual manera, el vector es un caso específico de matriz. Si queremos multiplicar la matriz de identidad por una matriz, nos va a volver a dar la misma matriz. Pregunta: ¿es conmutativa la multiplicación de matrices? Si yo multiplico matriz A por B, ¿es lo mismo que multiplicar matriz B por A? Bueno, no es conmutativa. Primero, si tenemos dos matrices A y B, si las matrices no son cuadradas, entonces vamos a tener un problema con la conmutatividad. Una de ellas va a estar indefinida. ¿Por qué? Fíjense que acá tenemos dos columnas y dos filas, lo cual es lícito. Pero si nosotros las damos vuelta, tenemos tres columnas y dos filas. No machean, por lo tanto la multiplicación de matrices ahí está indefinida. O sea, ya con este ejemplo nos damos cuenta que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Ahora uno podría pensar, bueno, pero ¿qué pasa en el caso de las cuadradas? En el caso de las matrices cuadradas, como estas dos, fíjense que acá está la prueba de que multiplicar A por B, donde A es esto y B es esto, nos da distinto que si multiplicamos B por A. Por lo tanto, tampoco la multiplicación de matrices es conmutativa. ¿Puede haber casos en los que no dé lo mismo? Por supuesto, si una de estas dos matrices es la identidad, como multiplicar una matriz por la identidad de la misma matriz, va a parecer que es conmutativa. En ese caso va a dar lo mismo. Y hay otros casos con determinadas matrices que si multiplicamos A por B, nos va a dar lo mismo que si multiplicamos B por A. Pero esos son casos excepcionales. La multiplicación de matrices no es conmutativa. Bien, entendimos que la multiplicación de matrices no es conmutativa, pero lo vimos matemáticamente. Lo que vamos a ver ahora es ver el sentido geométrico de esto para entender mejor y de forma más intuitiva. Bien, la multiplicación de matrices, ¿es conmutativa o no? Ya vimos que no, pero vamos a ver un ejemplo con el sentido geométrico. Supongamos que M1 es shear. Shear lo vamos a ver en clases siguientes, la explicación correcta y más completa de qué es. Pero por ahora entiendan que shear hace que los ángulos, ¿sí?, del volumen que tengamos vaya a cambiar, pero el volumen se preserva. Es como que si tuviesen una gelatina y ustedes la mueven a la gelatina, cambia el ángulo de la gelatina, pero la cantidad de gelatina que hay es la misma. El shear es algo parecido. Ya lo vamos a ver más completo en las clases siguientes. Supongamos que la primera transformación es shear y que es la siguiente. Esta sería M1. Supongamos que M2 es la rotación de 90 grados alrededor del eje de las X, que es la transformación que se acaba de hacer acá. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos primero shear y luego rotación? Fíjense cómo nos queda la matriz resultante, los ejes. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos primero rotación y después shear? O sea, conmutamos. Fíjense cómo quedan los ejes
Por lo tanto, se puede ver gráficamente que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Otra pregunta. ¿La multiplicación de matrices es asociativa? O sea, ¿se cumple esta propiedad que tenemos acá? Fíjense, si multiplicamos A por B y luego lo multiplicamos por C, ¿sería lo mismo que multipliquemos B por C y luego a izquierda le multipliquemos A? Vamos a ver ahora el sentido geométrico, la explicación geométrica de esta, no la explicación matemática. Así queda intuitivamente más entendido. Y lo bueno de este tipo de demostraciones es que uno se las graba en la mente, le queda el sentido geométrico, que es mucho más fácil de recordar que la derivación matemática, que después la puede hacer a mano. Fíjense, estas serían las matrices y esa es la propiedad que queremos demostrar. Vamos a ver ahora cómo sería. Fíjense, la transformación C va a ser esta. Esa va a ser B y esa va a ser A. Sería lo mismo que aplicar C, B, A y B. Ahora el video lo va a hacer más despacio. Aplicar C, luego aplicar B y luego aplicar A. Fíjense que es exactamente lo mismo que teníamos. Propiedades de la multiplicación de matrices. Tenemos otra ley, la ley distributiva, que es la siguiente, que también se cumple. Sumar dos matrices y multiplicarle luego de izquierda a es lo mismo que distribuirlo, a por b más a por c. Lo mismo análogamente acá. La multiplicación de la identidad, ya vimos que en este caso sí es conmutativa, porque una matriz multiplicada por su identidad a izquierda o a derecha va a darnos siempre la misma matriz. Y vimos que la multiplicación por la matriz 0 nos da la matriz 0. Recuerden de clases anteriores que vimos que a una matriz se la podría ver, por ejemplo, una 3×3, que está formada por 3 row vectors o por 3 column vectors. Habíamos hablado de que en una matriz es row major si cada fila representa un eje de coordenadas, o column major si cada columna representa un eje de coordenadas. Ya habíamos visto también cómo se guardaba en memoria y algunos tips con respecto a la performance. Por ejemplo, esta matriz vimos también en clases anteriores que es row major, eje de las X, eje de las Y, eje de la Z y la posición del sistema de coordenadas, y esta es column major, eje de las X, eje de las Y, eje de la Z y la posición del sistema de coordenadas, el origen del sistema que tenemos acá, pero ahora de forma column major. Ahora, si estamos trabajando en row major, entonces el vector va a tener esta pinta, porque la fila representa el eje, en este caso el vector. Entonces tenemos que multiplicar el vector por la matriz de esta manera, para que se respete que la cantidad de columnas, que es 3, tiene que ser igual a la cantidad de filas, que es 3. De esta manera tenemos que hacerlo. Si esto estuviese a derecha, sería inválida la multiplicación, porque tendríamos 3 columnas por una fila, entonces no se podría realizar. Y en el caso de column major es un caso análogo, tenemos que multiplicar el vector a derecha, porque la cantidad de columnas de la matriz es 4 y la cantidad de filas del vector es 4. Entonces la multiplicación es lícita. De nuevo, si esto lo pasásemos acá, la cantidad de columnas del vector es 1, la cantidad de filas de la matriz es 4, entonces la multiplicación sería ilícita. Por eso en row major, el vector a izquierda, la matriz a derecha. En column major, la matriz a izquierda, el vector a derecha. Y fíjense que el resultado sigue respetando el column major que tenemos acá. Entonces, vimos que podemos expresar, en este caso, el sistema de coordenadas local del robot, ¿cómo lo expresamos con respecto a las coordenadas del mundo? Mediante la multiplicación de una matriz. Ahora se aclaró un poco más
de cómo impacta multiplicar una matriz con otra. Y también vimos, para recapitular, que si estamos en determinado espacio, al multiplicarlo por una matriz, podemos pasar a otro espacio, al multiplicar por otra matriz, podemos pasar a otro espacio, y por otra matriz a otro espacio. Bien, hemos llegado al final de la clase 7. En esta clase aprendimos a multiplicar matrices, los distintos tipos de operaciones y los distintos tipos de transformaciones. Lo vamos a ver en otras clases. Espero que se haya entendido todo el contenido. Los esperamos en la clase número 8. Que Dios los bendiga.